iniciar. Ok. ah, Nosotros debemos preguntarnos cuánto he crecido, cuánto he avanzado, en qué lugar estoy, qué está sucediendo con lo que recibo. ¿Lo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para poder aprender cada día? Quiero decirles que si ustedes no tienen la costumbre de leer la palabra, más que buscar otros libros, ustedes tienen que aprender a leer la Torá, leer la Biblia y leerla en orden, porque a veces nosotros queremos buscar allí y aquí y ya tenemos en nuestras manos el manual, tenemos la Torá y nosotros lo que hacemos es entonces darles alimento que ustedes no pueden cocinarlo si nosotros lo cocinamos, palabras más profundas, conocimientos más profundos, pasajes más difíciles, pero cada quien debe y tiene su Biblia y deben leerla sistemáticamente. Yo me propuse cuando me convertí leer la Biblia completa y no solo una vez la he leído, pero hay que leerla no así como un libro cualquiera. Tiene que ser con humildad, con dedicación, con el entendimiento y con el deseo de poner por obra y practicar lo que voy aprendiendo. Mi recomendación siempre ha sido, y mire qué sabiduría me dio el Padre desde el principio. Yo les he dicho, comiencen a leer un capítulo de Bereshit, de Génesis, y un capítulo del Nuevo Testamento. Todo el tiempo les he dado esa instrucción. Entonces, cuando yo les doy esa instrucción, yo estoy diciéndoles que nosotros creemos en el antiguo y en el nuevo también, que no nos hemos quedado solo en el nuevo como hace mucha gente. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento. O sea, al no leer el Antiguo Testamento, se pierden de todo lo que es el fundamento, el mapa, donde se profetizó, y lo que da sabiduría, gozo, entendimiento, es cuando nosotros vamos leyendo dónde se profetizó, dónde se planeó, y luego vamos leyendo dónde se fue cumpliendo. O sea que la sabiduría que hay en eso viene del Rúa, viene del Padre Eterno. Desde el principio eso es lo que es recomendado y eso es lo que debe ser, porque su deleite va a ser cuando usted lee aquí en Génesis, donde todo comienza, y cuando allá usted va a Mateo, capítulo 1, y usted comienza a ver cómo se cumplió todo lo que allá se profetizó. Mire, entonces yo estoy claro desde que me convertí en cuanto a que no podemos dividir el Antiguo Testamento del Nuevo, porque van de la mano. Desde el principio el Padre me dio la sabiduría y el entendimiento para entender que el mapa debe tenerse completo. Y yo bendigo al Eterno por eso. Ustedes lo saben, muchos de ustedes, que yo les he dado esa instrucción de leer la Biblia de esta manera. Ustedes no necesitan estar rebuscando y rebuscando si ustedes tienen la palabra más completa y más perfecta. Está ahí. ¿Y cómo deben leerla? Deben leerla de la siguiente manera. Deben tener una crayola o un lápiz para tomar notas. Y los versículos que ustedes no entienden, los pasajes difíciles que no entienden, usted hace una lista y luego nos pregunta. Así es que los hijos de la casa aprenden. Aparte de lo que nosotros le traemos, ustedes tienen que tener su parte, ustedes tienen que dedicarse. Ustedes tienen que hablar ustedes con el Eterno, porque no pueden todo el tiempo ser llevados de la mano. Ustedes van a aprender a caminar solos como los niños, que primero se les da leche, se les da cosas suaves, después van creciendo y ya ellos se pueden sentar a comer solos. ¿Por qué? Porque van creciendo. Y así son ustedes también. Ya no dependerán solo de nosotros
y tienen a papá y a mamá, pero van a llamarnos, van a buscarnos, a preguntarnos como los niños, porque los niños en crecimiento preguntan mucho, son preguntones, y eso la gente se lo toma a mal, pero para mí y para los padres sabios, eso es lo mejor. Los niños que preguntan mucho aprenden mucho. El hijo espiritual que pregunta mucho aprende mucho, pero los que no preguntan se quedan brutos. ¿Por qué? Porque se encierran ahí y creen que todo lo que están leyendo está bien y les da vergüenza que crean que no está aprendiendo. Pero el que pregunta, ese es sabio. Y hay que saber responder a los niños cuando están en crecimiento y están en la etapa de preguntar. Eso se llama etapa de crecimiento. Ay, pero tú se pregunta, le dicen muchos padres y muchas madres. No, eso no se debe porque le mata entonces ese deseo de crecer, de saber. Sean preguntones. No se puede contestarle mal a un niño que está preguntando porque él está en una etapa que él está queriendo aprender, está mirando cosas, viendo cosas, pero él no conoce. Recuerden que su mente es como un libro en blanco y entonces él va escribiendo y usted le da una respuesta adecuada. No se le da una respuesta equivocada a los niños cuando preguntan, aunque tengan que ver con sus partes íntimas. Hay que decirle cómo se llama eso. Y a veces le dicen otra cosa, entonces ellos se creen que eso se llama de esa manera. Esa es la brutalidad de la gente. Y por eso le dicen a la parte reproductora de que el pajarito, como el pajarito. Entonces hay muchos padres que no tienen la sabiduría de instruir a sus niños y le pelean porque son preguntones, entonces le matan el deseo del crecimiento. Nosotros no somos así, nosotros nos sentimos bien cuando nos preguntan. Antes de usted ir a preguntar por allá, usted tiene que venir a preguntarnos a nosotros. Por eso que mucha gente son confundidos, porque andan preguntándole por ahí a otra persona cuando deben venir a sus padres. Deben aprender de la casa. Y ya ustedes que saben leer, no pueden estar leyendo todo por ahí, escuchando todo por ahí, porque cuando viene a ver se confunden. Y hay mucha gente confundida dentro de las congregaciones y no saben, creen una cosa, creen otra. ¿Por qué? Porque agarran de aquí y de allí. Nuestros padres nos peleaban, nuestra madre nos daba golpe porque nosotros andábamos a veces y comíamos en la casa ajena y tenía mucha razón. Ustedes no pueden andar diciéndole a la gente por ahí que ustedes no tienen comida. Es una falta. Cuando los muchachos hacen eso, ponen en vergüenza y ridículo a sus padres. También los hijos espirituales cuando lo hacen. Andan conectados por allá con todos aquellos, pero entonces no se conectan en casa. Quieren la comida de todo mundo, pero la comida de su casa no la comen, no la degustan, no la valoran. Son niños, entonces, velones y preguntones y malamañosos. Ay, ay, ay. Sí, claro. Y hay muchos creyentes así. Valoran a todo mundo por ahí que no lo conocen, pero no valoran la enseñanza de sus padres, el alimento que sus padres preparan. Así como hay hijos malamañosos en lo que es emocional y físico, natural, así los hay en lo espiritual también. Cualquier predicador viene por ahí hablando boberías y cosas raras y porque es rara, lo atesoran todo. Entonces no valoran lo que se le da preparado con nutritivo y orgánico, saludable. Eso es un mal que hay en mucha gente. Y es un peligro cuando están en el tiempo de aprendizaje, porque entonces se dejan llevar de cualquier enseñanza rara, porque como están en aprendizaje, leen muchas cosas y al final se confunden. Bueno, tenemos el ejemplo de una persona que estaba con nosotros y por andar buscando en YouTube se encontró con un video donde había un hombre brujo, un satanista. Y ella comenzó a escuchar todo lo que ese hombre decía y lo que ese hombre decía era que el Dios de nosotros era un sanguinario, que mandaba que le hicieran sacrificios de animales, que le gustaba la sangre. Y esa persona, ¿dónde está? Terminó en el mundo.
Porque cuando usted se pone a escuchar todas esas cosas sin tener la capacidad de entender y desechar lo malo, esos demonios que contienen esos mensajes, entonces los van a dañar, lo van a prejuiciar. No se debe estar comiendo en todas las casas, porque cuando viene a ver, usted termina con diarrea espiritual. Así como en lo normal, muchos niños comen sazones por ahí, en casas ajenas, que no tienen el cuidado que tiene mamá en casa, y después se enferman. Y por eso siempre los padres, las madres, viven con ese cuidado que sus hijos no anduvieran comiendo cualquier cosa por ahí. Amén. Entonces nosotros estamos en busca del tesoro, y recuerden que esta es una clase supremamente importante porque nos enseña qué significa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos da la profundidad del conocimiento de entender que no debemos jamás tirar el Antiguo Testamento, como han hecho tanto Judá como Efraín, o más bien como el cristianismo, porque Efraín ya está volviendo a casa. ¿Qué está pasando? Bueno, que el cristiano, y cuando digo cristiano lo digo porque esta clase la estamos publicando en YouTube y las personas que escuchan deben conocer el lenguaje. Si yo digo Efraín volviendo a casa, no van a entender. El cristiano es la iglesia. El cristianismo es la iglesia. Entonces, tienen la Biblia, pero no le dan valor al Antiguo Testamento. Entonces es como si no lo tuvieran. Y otros son los judíos que tienen la Torá, tienen los escritos y los profetas, la Tanat, pero no valoran el Nuevo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento porque ellos todavía están esperando a su Mashiach. Ahora, los judíos mesiánicos sí ya tienen el Nuevo Testamento, pero ojo, cuidado, y ese es el cuidado que nosotros tenemos siempre. No se lleve usted de que porque sean judíos y sean judíos mesiánicos que aceptaron a Yeshua, no vaya usted a creer que todo lo que ellos están enseñando está correcto. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en judíos mesiánicos que ya aceptaron al Mashiach, que están y le enseñan a usted que usted tiene que circuncidarse y practican muchas cosas de las que ya Yeshua HaMashiach cumplió. Entonces ese es nuestro cuidado. Dentro de la corriente también de la visión de raíces hebreas, hay muchas cosas, así como lo hay en el cristianismo, muchas cosas que no están right. O sea, donde quiera que hay seres humanos, van a haber cosas correctas e incorrectas, van a haber fallas, por muchas razones. ¿Por qué? Ustedes están con nosotros en Faro Divino Shamat y nosotros estamos en Raíces Hebreas, somos Israel, somos Efraín, volviendo a casa. Pero dentro de esa misma visión, hay mucha gente que agarra mucho del judaísmo y también que les enseñan a las personas conforme al judaísmo que tienen que hacer una serie de cosas que ya Yeshua las cumplió. El mismo Shabbat. Nosotros no podemos guardar el Shabbat como lo guardaban antes. ¿Por qué? Porque ya Yeshua vino y cuando Él viene, Él dice, yo soy el Señor del Shabbat. Y Él mismo permite que sus talmidim sanen. Él sana en Shabbat, pero también permite que ellos despeguen espiga y coman, cosa que no se lo permitían los judíos, los fariseos y los escribas. Entonces hay cosas que en el mismo Shabbat ya nosotros no tenemos que practicarlas como antes, como todo lo que ellos hacían, porque ya Yeshua vino y hay muchas cosas que Él cumplió. No abolió el Shabbat, pero cumplió muchas cosas, muchos ritos, como los ritos de las ofrendas y cosas que se hacían de animales, y Él cumplió todo eso. Y mucha gente piensa, ustedes son judaizantes, entonces tienen que guardar toda la ley, dicen ellos. No, Yeshua vino a quitarnos esa carga pesada
Él vino a alivianarnos la carga y por eso Él dijo que su carga es ligera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando en contraparte de todo lo que los rabinos habían impuesto. Entonces hay todas esas cosas, todos los preceptos que ellos pusieron, que se le llaman cerca sobre cerca, ya nosotros no tenemos que practicar eso. Jesús vino a liberarnos de todas esas cargas. Por tanto, ustedes tienen que alimentarse de lo que nosotros les preparamos. Ustedes tienen que aprender, nutrirse de lo que nosotros como Padre, establecido por el Eterno, por el Señor aquí, les damos. No deben estar buscando por ahí. Yo sé que ustedes tienen capacidad para navegar y todo, y tienen la libertad de ustedes entrar a cualquier parte, pero ténganse cuidado. No todo lo que brilla es oro y muchos no están en capacidad todavía de oír cosas porque no tienen capacidad teológica. Recuerden que nosotros tenemos años y años y años de estudios. ¿Por qué? Porque hay que prepararse. Hay que prepararse. Esto no es así. Por ahí andan montones de gente que leen y ya y lo interpretan a su manera y ya van y le predican. Y entonces usted va y se come esto y le va a hacer daño. Y después va incluso a discutir con nosotros porque mira, aprendí de porque no hay cosa que le impacte más a una gente que oír algo de alguien que no conocen, que es famoso o que tiene buen parecer. ¿Por qué las mujeres hoy se pegan más que los hombres en el canto? ¿Por qué? Porque su belleza impresiona a la gente. A veces cantan mal, pero tienen un cuerpo y una belleza y una cara y a la gente le impacta y esas son las que se pegan. Entonces la gente tiene eso. Si el predicador es un predicador como Dante Gebel, que parece un actor de cine, ahí está el montón de gente. Hello. Bendiciones, Sofía. Shalom. Bendiciones, hija. Quieras o no, es así. Entonces la gente se deja llevar de eso. Si encuentran una persona que tiene unas palabritas, que es argentino y habla muy bonito, es español y habla muy bonito con la Z, ya ese me llama la atención. Y entonces hay que tener cuidado. Recuerden que así es que el enemigo va a engañar, incluyendo a muchos que son escogidos, como dijo el Señor. Es con la palabrita bonita, es con la imagen. Así que Hollywood tiene engañado al mundo. Y ya los brujos y las brujas de ahora no son como antes. Ya no se ponen sombrero negro y capa negra y cosas. No, no, no. Y eran viejitas feas. Ahora las brujas son de Hollywood y por eso que engañan a tanta gente. Así que, hijos, vamos a abrir los ojos. Hay muchos ejemplos sobre las mitades que encontramos. Son la correspondencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia nos habla que se compone del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, muchos ejemplos hay de los pares y mitades de la Biblia, de esta correspondencia de espejo, como hemos hablado. ¿Y cuál es la correspondencia de espejo entre los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento? Que solo se logra esto cuando nosotros respetamos el orden. ¿Cuándo va a tener el efecto de espejo? Cuando se respeta el orden. ¿Cuál es el orden? El orden que establecieron los judíos del cotejo de sus libros. Recuerden que hablamos de 3 sesiones y que también deben estar unidos y no como hicieron los 2 hermanos. ¿Cuáles 2 hermanos? El hermano menor y el hermano mayor, que más adelante ya no vamos a enfocar solamente el hermano mayor y el menor. Le vamos a hablar
de otra dualidad que se presenta del efecto de espejo. Cualquier alteración modifica el mensaje y se pierde la revelación. No exageramos pedir que se respete el obvio orden. Un querubín debe estar frente al otro querubín en la misma posición, simétrica y sin variaciones. Y un filo de espada debe estar frente al otro filo de espada. O sea, recuerden el querubín, que se encuentran los dos querubines, que hablamos de eso en el arca del pacto, que el Padre le ordenó a Moisés, le dijo, pondrás dos querubines y se mirarán, los dos se mirarán. Ahí entonces hay el efecto de espejo y eso está hablando claramente del Antiguo y el Nuevo Testamento, que se miran, que se buscan. Uno es el que representa al Padre, el otro representa a Yeshua. Y cuando aprendemos esto, entonces aprendemos a tenerle un valor y un respeto al Antiguo Testamento que nos habían hecho tirar, porque nos habían dicho que ya estaba abolido. Entonces, imagínense, si está abolido ya, ¿para qué está ahí? Está ahí, pero no tiene valor. El cristiano no le da el valor al Antiguo Testamento, lo ignora. Imagínense, y ahí está todo, allí, y representa al Padre. Dijo Yeshua, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Piensa en un momento, cuando Yeshua dice estas palabras, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo? Hay un efecto de espejo aquí. Es como que usted se pare delante del espejo y usted diga, el que me ha visto a mí, ha visto a Alejandro Saldaña si yo me paro delante del espejo. Y usted se está viendo. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy la imagen de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi comportamiento, mis obras, todo lo que yo hago, eso es lo que hace el Padre. Jesús es el espejo donde se refleja el Padre. Quien ve a Yeshua ve al Padre, porque Yeshua es el Nuevo Testamento y el Padre es el Antiguo Testamento. ¿Por qué dice Yohanan 1? En el principio era el verbo. Hello. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. En el principio era la Torá. Entonces él es hoy Torá viviente. Entonces el verbo fue hecho carne. Tomó forma de hombre. Era la Torá viviente. Pero recuerde que la Torá se compone de el Padre y el Hijo, o sea, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces hay una parte del verbo que no se había revelado, que es la Torá. Quien se reveló fue la parte de Yeshua, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento representa a Yeshua. Quien ve los cumplimientos en el Nuevo Testamento entiende los anuncios proféticos que hizo antes el Antiguo Testamento. Mire esta interpretación. Quien ve los cumplimientos en el Nuevo Testamento entiende los anuncios proféticos que se hicieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? O sea, quien ve el cumplimiento del Nuevo Testamento, entonces va a entender lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Mire la importancia entonces de usted proponerse, valorar su Biblia, honrar su Biblia y usted dedicarle tiempo para leerla completa, leyendo un capítulo de Génesis, un capítulo del Nuevo. Y usted está leyendo aquí lo que se gestó y aquí va a estar leyendo lo que se cumplió. Y eso lo enamora y lo alimenta cada día más, cada día más. Eso es lo que usted necesita, nutrirse con la palabra, pero leerla con el deseo y la intención de practicar lo que va aprendiendo y lo que no entiende, entonces usted va subrayando y usted nos llama y usted nos pregunta y hasta donde nos revele el Padre y nos dé la capacidad, nosotros le daremos la explicación. No veo a Víctor Yancor, sé que ahí está, dice Víctor Yancor.
Dice María Borjú, pero no le veo tampoco. Hay varias personas que no la puedo ver, de esta área, Juan Soler, Janet Ortiz y el 857-266-3867. Veo solo oscuridad en su ventana. Si pueden prender sus cámaras, por favor, y para verlos, sería una bendición. Así que guarden esto. O sea, el que ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento, entonces entiende claramente va a entender los anuncios que se hicieron en el Antiguo. Y cuando usted entiende eso, entonces usted ve lo veraz que es nuestro Padre, que el Padre promete, profetiza, promete, pero cumple. Y usted entonces se le va a aumentar más su emunat, porque usted está leyendo aquí lo que se dijo, lo que se gestó, y aquí usted tiene el cumplimiento, y eso solo dice que nuestro Padre es veraz, que la Biblia es verdad, y usted debe cada día alimentarse con la palabra, atesorarla en su corazón. En esta metáfora ya no se utiliza la figura del hermano mayor y el hermano menor, tampoco se utiliza la esposa primera y la esposa segunda. Ahora se utiliza una nueva figura, la relación de padre e hijo, el padre y su hijo, el antiguo y el nuevo. Pero si antes dijimos que el Antiguo Testamento es el varón y el Nuevo Testamento es la mujer, entonces, ¿por qué decimos que el Nuevo Testamento es el hijo? Claro, bien. Lo natural es que la mujer lleva consigo el fruto, el embarazo. Por eso el hijo está con ella. Y si la mujer trajera varios frutos, todos estarían también consigo. Gemelos, trillizos o quintullizos. Y todos ellos tendrían que obedecer al Padre. Por eso Yeshua dice, mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso es que el nuevo representa también a la mujer, pero también ella es la que tiene en su vientre el fruto. O sea, lo natural es que la mujer lleve consigo el fruto, el embarazo, por eso el hijo está con ella. Representa también a la Kehilá. O sea, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, dijo Yeshua. Y esto lo dijo cuando estaba en el madero. ¿Lo recuerdan? Bueno, no, perdón. En el madero él dijo, hijo, he ahí tu madre. Pero esto lo dijo cuando alguien fue, que él se quedó en el templo y fue y le dijeron, mira, tu madre te busca, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Wow. Qué tremendo que nosotros tuviésemos esa convicción de ver a los demás como mis hermanos y mis padres también, lo que hacemos la voluntad del Padre. Jesús está diciendo, no que no respetaba a María, pero él estaba diciendo algo muy, pero muy importante. Se refiere a que todo el Nuevo Testamento, madre e hijos, vienen a cumplir lo anunciado por el Antiguo Testamento, que es el Padre. Ajá. Ustedes ven la profundidad de esto. Cuando él dice esas palabras se refiere a que todo el Nuevo Testamento, madre e hijos, vienen a cumplir lo anunciado por el Antiguo Testamento, que es el Padre. El Antiguo representa al Padre. Y cuando él habla del Padre, mi madre, y habla de los hermanos, está hablando
de todo lo que se va a cumplir y se está cumpliendo en el Nuevo Testamento, que es el plan y el propósito del Padre desde la Torá. Y por eso le está diciendo, mi madre y mis hermanos son aquellos que obedecen a mi Padre. Aquellos que cumplen, claro que sí. Porque Yeshua no es el verbo completo, es solamente el verbo encarnado, materializado. Es la parte que vino a cumplir lo que el verbo no encarnado, no materializado, anunció previamente. Por eso, mira el verbo, véalo en dos maneras. Está el verbo en el antiguo, que es el Padre, pero no encarnado, y está el verbo que sí se encarnó, que es Yeshua HaMashiach, el Hijo, y está representado con el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pueden ver más clara ahora la Biblia, el cumplimiento y las palabras? Cosas que la verdad, si leemos así nosotros y le pasamos por encima, jamás vamos a descubrirlo. Tenemos entonces que el verbo inmaterial es el padre del verbo material, que es el Hijo. El anuncio profético es padre del cumplimiento. El anuncio profético es padre del cumplimiento. O sea, el anuncio profético que se dio en el Antiguo Testamento es el padre del Nuevo, que es el cumplimiento. El Antiguo Testamento es el padre del Nuevo Testamento. Esto lo demuestran las siguientes expresiones de Yeshua HaMashiach. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yeshua había resucitado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a quien me anunció. El que me ha visto a mí, ha visto lo que se escribió en la Torá, lo que se profetizó en la Torá. Las obras que el Padre me dijo que hiciera, esas hago. Aleluya. Nosotros tenemos que predicar, esforzarnos por predicar, menos con la boca y más con el ejemplo. Dar el fruto. Porque muchas veces podemos hablar mucho, pero si lo que hablamos no se compadece con lo que hacemos, lo que vivimos, cómo actuamos, se pierde. Mucha gente lo dicen y que eso no ocurra con ninguno de nosotros. Hay mucha gente afuera que dice, por eso que yo no voy, porque mira, este habla mucho, pero mira. Y eso es duro. Y nosotros debemos de imitar y poder coincidir con Yeshua y decir, no, el que me ve a mí, ve a Yeshua. Que eso fue lo que dijo el Shalí a Pablo. Ya no vivo yo, ahora Yeshua HaMashiach vive en mí. Aleluya. Y lo que vivo yo en la carne ahora, lo vivo para Él. Tenemos que volver sobre esas palabras y analizarlas. Tenemos que volver y autoanalizarnos. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que autoanalizarnos cada día, a ver qué tipo de testimonio, de vida estamos viviendo, para que nosotros podamos alinearnos más y más al propósito del Mashiach. Las obras que el Padre me dio para que las cumpla, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Yohanan 5:36. Las obras que el Padre me dio para que las cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. La misma manera, o sea, la misma obra que yo hago al vivir, esas mismas obras que yo hago al vivir,
dan testimonio de quien me envió a predicar, dan testimonio de quien me llamó para ser un pastor. La misma sobra, la misma dedicación, como Yeshua se dedicó a trabajar solo para el reino, así me he dedicado a trabajar solo para el reino. Él me llamó para predicar su palabra, para enseñar su palabra, eso hago. Él me llamó para que ame, eso me esfuerzo para hacer. No soy perfecto, no lo he logrado todo, estoy en el camino, pero doy lo mejor de mí para cumplirlo y para parecerme más y más a Él. Y eso es lo que cada uno debe esforzarse para hacer. Los cumplimientos del Nuevo Testamento y los cumplimientos de la Kehilot dan testimonio de que los envió el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, porque el padre del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento y el padre del cristianismo es el pueblo de Israel, ambos destinados a unirse. Escuchen bien. El padre del Nuevo Testamento es el Viejo Testamento. Y el padre del cristianismo, para que entiendan, vuelvo y repito, el padre del cristianismo es Israel. ¿De dónde era Yeshua? ¿De dónde era Yeshua? ¿De qué pueblo? ¿De qué raza? Entonces el Nuevo Testamento es hijo de Israel. El padre del Nuevo Testamento es Israel. El padre del cristianismo, más bien, es Israel. Nasa, bendiciones, shalom. Qué bella está, cuánto tiempo. Shalom. Mira, entonces, hijo, veamos esto. El padre del Nuevo Testamento, ¿quién es? La Torá. Allá se gestó todo, fue el embarazo, entonces viene el hijo. Él es el padre. Ahora, de Israel sale el cristianismo, o sea, la Kehilot. Ya se iba a pagar. Por eso Yeshua en casa de la mujer de Samaria, cuando ella estaba diciéndole, nuestros padres adoraban este monte y bla, 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 él le dice, ustedes no saben lo que adoran. Está hablando con una mujer que tipifica a los gentiles. Ustedes no saben lo que adoran. La salvación viene de los judíos. Hello. Y le dice, la salvación viene de los judíos. Entonces, Israel es el padre de cristianismo, de la Kehilat. Pero entonces mire esto. ¿Cómo es que Israel es el padre del cristianismo y el cristianismo desecha a Israel? Dice que ya el Señor desechó a Israel. Y si nosotros les hablamos de la Torá, y les hablamos de las Moes, y les hablamos de la Parashá, y si les hablamos del Shabbat, entonces dice que somos judaizantes, porque ellos no quieren nada con el Antiguo Testamento. No quieren nada con su padre. ¡Qué barbaridad! Y ese es el peligro, y eso es lo fuerte que está ocurriendo, pero la bendición es que el Padre en este tiempo está trayendo la revelación, decodificando todo esto para que nosotros podamos entender, pero tenemos que disponer el corazón, tenemos que dedicarnos, tenemos que amar esto, tenemos que abrazar esto. No lo tomemos tan liviano, tenemos que, como nosotros hicimos cuando queríamos pasar el examen de la ciudadanía, como nosotros hicimos cuando estudiamos en lo secular para pasar la materia, tenemos que esforzarnos aquí porque somos de reino. Y hay mucha gente que no valora esto como debiera. Es más, si yo le doy exámenes y le pregunto sobre esta clase, a muchos no pasan el examen. La mayoría no recuerda nada si yo lo hago. Entonces eso me habla a mí
Eso me habla a mí de que se escucha sin interés. Y muchos que no se conectan me muestran que tampoco tienen el interés, que no lo valoran. Y es peligroso porque la verdad que este es un tiempo para que nosotros echemos raíces, fundamentos. No podemos estar, porque los vientos de este tiempo son vientos más fuertes que los de antes. Siempre ha habido prueba, pero ahora las cosas vienen para gente de fundamento. Gente que va a tener que decir, mire, si usted quiere, máteme, pero yo no voy a hacer eso. Prepárese, prepárese, y eso está ya eso está. Y tenemos que profundizar en la palabra y tenemos que estar convencidos. La palabra es que nos da vida, la palabra es que nos da fundamento, hijos. Por eso esta clase, mire, ustedes no saben cómo yo he abrazado esto. Cuando eso me llegó a mí, y me llegó porque yo soy miembro de una biblioteca y me llegan muchos libros y pagué para eso. Y me llegó, cuando me llegó esto y yo comencé a leer, estudiar esto, eso es un tesoro, porque esto es lo que nos da comprensión profunda de la palabra, nos decodifica. Alguien duró 30 años para hacer esa obra. 30 años. Oiga, 30 años. Usado por el Eterno para hablar al cristianismo y para hablar a Judá. Y el Padre unir, porque eso es la revelación para este tiempo. En definitiva, va a llegar un momento que los judíos van a abrazar a Yeshua HaMashiach y van a ser parte de la Kehilot. Va a tener que pasar una prueba bien fuerte y llegará un momento que entonces los cristianos que no quieren nada con el Antiguo Testamento, llegará el momento que lo van a abrazar como nosotros ya lo hicimos. Y entonces cuando se unan, ahí viene revelación para ambos. Porque nosotros ahora no vemos la Torá como la veíamos antes. Ahora nosotros vemos la riqueza. Ahora nosotros entendemos. Ahora nosotros nos gozamos en la Moed. Ahora nosotros un deleite, el Shabbat. Pero antes no lo veíamos así. Así que bendecimos al Eterno. Y estas clases, mire, esto es para que nosotros terminemos de abrir los ojos y comprendamos a plenitud la profundidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y muchos pasajes de la Torá y del Tanat, o sea, del Brit Hadasha, que nosotros no le habíamos llegado porque estaban codificados y aquí ya vienen con los códigos quitados. Bendito Rey, y eso hay que valorarlo. Así que yo y el Padre uno solo, dijo Yeshua en Yohanan 10:30. El cristianismo es el pueblo de Israel, ambos destinados a unificarse. Yo y el Padre somos uno, somos Ejad, dijo Yeshua, Juan 10:30. O sea, cuando Yeshua dice eso, ¿qué está diciendo? Es como si dijera, el Antiguo Testamento y el Brit Hadasha es uno. No puede dividirlo. El pacto renovado y el antiguo, somos uno. Por eso, ya aquí no hablamos de las dos esposas, como hablamos, aquí estamos hablando ahora del Padre y el Hijo. No puede haber contradicción en lo que Elohim dice y hace, porque eso es el verbo, es uno solo, pero manifiesto en dos tiempos, profecía y cumplimiento. Ahí está el verbo en dos cumplimientos, profecía en dos tiempos, profecía, cumplimiento, dos tiempos. Allá se profetiza y aquí se cumple, pero es uno. Ambas partes son la unidad, ambas son la palabra de Elohim, creadora.
El Antiguo y el Nuevo Testamento son una sola cosa a final de cuentas, pues se trata de un único autor que está detrás de ellos. No hay diferencia. No es verdad que el Antiguo Testamento caducó, ya fue abolido. Falso. Son uno y no se pueden dividir. Y eso es lo que valoramos. Vamos a ver ahora el apóstol Tomás. Tomás es llamado Dídimo, que significa mellizo. Aunque nos han platicado que se trata del apóstol que no creyó que Yeshua había resucitado. Así llegó Tomás hasta nosotros, como el incrédulo que no creyó porque no lo había visto. O sea, él no creyó porque no lo había visto con sus propios ojos. La verdad es que todos los apóstoles actuaron igual. Nadie creyó hasta que lo vio. Cuando las mujeres fueron, María y las otras mujeres fueron, que fueron las primeras que vieron a Yeshua después de que resucitó, ¿qué le dijeron ellos? ¿Tú estás segura? Ellos no creyeron. Hasta que él se le apareció, Shalom a vosotros, y entró y estaba en la puerta cerrada y todo, desapareció en medio de ellos. Shalom. Y ahí es que ellos entonces entienden. ¿Recuerdan los que iban camino al Maús? ¿Quién recordó todo lo que él les dijo? ¿Quién recordó todo lo que él les enseñó? Y él dijo claramente, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Lo van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué no creyeron eso? Porque esa es la humanidad. Estuvieron con él, comían con él, vieron todos los milagros, todas las maravillas, vieron que él era sobrenatural, lo vieron transfigurado, todo. Pero después que lo mataron y lo sepultaron, se olvidaron de la resurrección, al igual que Tomás, ellos tampoco creyeron. Lo que sucede es que cuando Yeshua se manifestó a sus discípulos por primera vez, no estaba con ellos Tomás y por eso era el único que no había visto al Señor. Él no estaba en ese momento. Bueno, y como no lo había visto, entonces no. Yo tengo que ver eso, como dice mucha gente. Yo tengo que ver eso para creerlo. Hay muchos Tomás en la Quejilá, muchos. ¿Cuántos ignoraban y decían, y oraban, pero no creían que hoy nosotros íbamos a tener comprado el templo, la propiedad del 203, Blue Hill Avenue? Muchos, incluso algunos se fueron. Dijeron, no, y me van a poner una carga a mí si me quedo aquí. Yo los bendigo a ustedes que creyeron y no solo creyeron, sino que también dijeron, aquí estoy y apoyaron. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero eso ocurre, esa es la humanidad. Pero ahí es donde nosotros los líderes hacemos que las cosas sucedan y se vea la gloria del Eterno. Imagínense que nosotros actuáramos como muchas personas. Hay personas de la casa que no apoyaron. ¿Qué les parece? No apoyaron. ¿Por qué? Bueno, ellos sabrán. Pero hubieron algunos que fueron más allá. Y así es. Siempre el Padre se glorifica. Entonces eso pasó con Tomás. Cuando él lo visitó, él no estaba. De cualquier forma, Tomás representa la parte que confirma las promesas de Yeshua. Tomás está representando allí una parte que confirma las promesas de Yeshua. Tenemos los seres humanos dos actitudes, una que cree y otra que no cree. Porque la palabra anuncia y es bueno tener esperanza en lo que Elohim promete. Pero también llega el tiempo en que la palabra cumple y se materializa. Ese es el momento donde Tomás queda satisfecho.
Es el momento de la confirmación de la fe, porque hay dos naturalezas en el ser humano, una que cree y la otra que no cree. Ambas son como dos hermanos mellizos. Esas dos naturalezas del ser humano, una que cree y una que no cree, son como dos hermanos mellizos. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? ¿Cómo eran? ¿Qué hizo Esaú? ¿Y qué hizo Jacob? Estaban juntos, se parecían, pero pensaban muy diferente. Uno no valoró la primogenitura y el otro peleó por ella. Somos distintos. Y eso está en el ser humano, esas dos naturalezas. La incredulidad y también la fe. Qué bueno es que la naturaleza que cree, aún sin ver, maneje nuestra vida. Felices los que sin ver creyeron, dijo Yeshua. Felices los que sin ver creyeron. Qué bueno que aunque están esas dos naturalezas en nosotros, la que cree domina. Y esa es la emuná, que esa parte de nuestra naturaleza domina a la incrédula. Y aunque no lo esté viendo, dice, sí, yo lo voy a esperar. Lo que el Padre me dijo se va a cumplir. Lo que Él prometió para esta casa se va a cumplir. Sí, yo creo, yo voy a esperar ese cumplimiento. ¿Cuánto bendicen al Eterno? Y qué bueno que fuera así, pero ¿qué pasa con las personas que dejan que la otra naturaleza domine? Esos son los que se van, esos son los que no se desesperan, esos son los que no permanecen, esos son los que van y vienen, porque dejan que esa naturaleza los domine. Pero Tomás, porque no lo había visto, él no creyó, pero después que lo vio, ¿qué hizo? Se tiró a sus pies y le dijo, Rey mío, Señor mío, y adoró. Porque hay personas que tienen que verlo y no se desesperan. Hay gente que no espera el tiempo, se desespera y no puede ver la obra manifestada. Y eso es un problema serio. Hijos, yo quiero que en esta noche ustedes dispongan su corazón para que no importa lo que suceda y no importa lo difícil que ustedes crean que es, ustedes comiencen a poner en práctica la emuná, a tener la naturaleza que cree por encima de la que no cree. Para eso hay que sufrir a veces y a veces te van a criticar, a veces te van a llamar conformista o loco, lo que fuere, porque ellos no pueden ver nada, pero usted está actuando por la naturaleza que sí cree y está dispuesta a pagar el precio de ver el milagro del Eterno. Y eso es lo que acaba de ocurrir con nosotros. Mucha gente pensó, incluyendo la misma persona que ya la tenía, que nosotros no íbamos a poder hacer esto. Porque la verdad, humanamente hablando, no teníamos la más remota capacidad económica. Pero una cosa es lo económico, otra cosa es lo material, pero una cosa más poderosa es lo que el Padre Eterno dice. Amén. Y mi vida, desde que yo conocí al Eterno, ha sido una vida en fe, una vida en emunad. He vivido en emunad y he visto la gloria mostrada del Eterno. Y es así que se vive la vida en el reino. Usted tiene que persistir hasta que las cosas que te prometieron se cumplan. No puede salir corriendo para usted hacerlo como hace mucha gente. Es otra cosa. Que salen corriendo a hacer por ellos mismos lo que le corresponde hacer al Eterno. No, por favor. No, esto se saborea cuando el Padre se glorifica. Vemos su gloria y nosotros decimos, grande es Hashem, nuestro Padre Eterno. Todo hombre tiene que decidir a cuál de las dos naturalezas poner arriba y a cuál poner abajo. Si los actos y conducta son guiados por la esperanza o si son guiados
por la incredulidad y el escepticismo. Cada persona tiene esa responsabilidad. ¿Cuál va a poner arriba y cuál va a poner abajo? Yo no lo puedo hacer por ti. Eso tienes tú que desarrollarlo. Por eso es que hay personas que le damos el consejo, le mostramos el camino y le decimos, mira, pero terminan yéndose por el otro camino. Qué triste, ¿no? Mira, te pongo en la cruz del camino, te digo, mira, este es el camino correcto, pero te va por este. Esa es la incredulidad y eso es lo que la gente hace cuando viene y va, cuando no es estable, cuando no espera y se está quieto, como el Padre Eterno le dijo a Israel en una ocasión. Le dijo, estén tranquilos, aquíétense para yo saber cómo voy a tratar con ustedes. Gente que divaga, gente que va y viene, aquíétense, establezcanse. El Padre siempre trabaja con personas firmes, personas que están quietos, esperando confiadamente en Él. Él no puede obrar en una persona que anda para allá, para acá, y se desespera aquí y sale corriendo. ¿Cómo va a actuar así? No. Estén quietos y reconozcan que yo soy Hashem. Aleluya. Estén como quietos. Trabaja con gente estable, quietos. Aunque rujan los montes, aunque brame el mar, aunque tú veas que la tierra tiemble, no, tranquilo, yo confío en Hashem. Y ahí es que se ven los milagros, de otra manera no se vieran. De otra manera, usted no viera milagros. Los milagros ocurren porque habemos gente que provocamos ese milagro con nuestra emuná, con nuestra paciencia. Y le mostramos a Hasatán que no importa lo que quiera hacer, yo tengo a un Elohim poderoso, grande, y tengo a un Salvador, Yeshua HaMashiach, poderoso. Aleluya. Y el enemigo trata y trata, y al final entonces se para papá y da el manoplazo y dice, ¿qué es lo que? Y le da su puntapié y se glorifica. El mérito está en creer sin ver, pero esta etapa no es eterna. Es un mérito creer sin ver, aunque no es eterna. Habrá un tiempo de cumplimiento. O sea, no es que usted va a esperar eternamente. Viene un tiempo, si usted cree sin ver, que se va a cumplir lo que usted esperaba. Y ese es el mérito. El mérito está en que nosotros creemos y no estamos viendo lo que yo quiero y lo que estoy esperando. Pero no va a durar una eternidad, solo va a durar el ciclo del Padre, porque Él tiene un ciclo para cada cosa. Él te promete algo, pero no te lo va a dar mañana. No, Él tiene un ciclo. Hay 3 tiempos, y lo vimos atrás, 3 tiempos para el cumplimiento. Él te promete algo y tienen que darse esos 3 tiempos para cumplirse. Porque Él de alguna manera hace y espera que nosotros creamos en Él y mostremos esa emuná. Y así nos desarrolla. Así es que crecemos. Así es que avanzamos. De otra manera no creciéramos. Hello. Bendito sea su nombre. Habrá un tiempo para el cumplimiento. Al final, Elohim satisfagará a las 2 naturalezas, la que cree y la que no cree, pues confirmará todas las esperanzas y lo que se había prometido se manifestará. Entonces la naturaleza melliza, incrédula, Tomás también creerá. Entonces ahí se unen la incrédula y la que cree. Celebramos juntos ahora, ¿eh? Pero qué bien. Pero la honra es de la que hizo que las cosas ocurrieran. Y ahí se goza uno completo con su 2 naturalezas,
con la que dudó, la que se desesperó un poco y con aquella que se mantuvo. Bendito Rey. Vamos a ver las dos barcas. Habíamos hablado en las primeras clases sobre esto. Una manera que nunca habíamos visto de las dos barcas. ¿Qué es lo que metafóricamente enseñó Yeshua? Recuerden que Yeshua nada hizo, porque sí, en todo él lo hizo. Unas que estaban escritas y otras para darnos un mensaje. La gran pesca necesita de dos barcas para sacar el producto del mar. Y esas dos barcas son los dos testamentos que juntos pescarán a las naciones. Escuche bien. Las dos barcas están representando a los dos testamentos, que ellos juntos, el antiguo y el nuevo, son los que van a traer la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque por un lado los judíos negando al nuevo va a tener éxito, pero tampoco va a tener éxito el cristianismo negando el Antiguo Testamento por otro lado. Se está perdiendo de todas las riquezas de la otra barca. Ambos están perdiendo esa riqueza. Por eso había pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. ¿Por qué? Porque las barcas estaban separadas. Tanto en Lucas como en el Evangelio de Yohanan se encuentran estos pasajes. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Mas en tu palabra echaré la red. Subraye, en tu palabra. En tu palabra. En el antiguo y el nuevo echaré la red. El mensaje, las enseñanzas se debe predicar con las dos barcas. Tienen que actuar juntas. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de peces que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, en la otra barca, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llegaron ambos y llenaron ambas barcas. Lucas 5, 6 a 7 y ver también Yohanan 21. Se necesitan los dos barcos, las dos barcas. Se necesitan los dos testamentos, pues de lo contrario no se podrá sacar la pesca. El barco judío y el barco cristiano quedarán llenos de pescado cuando se junten, cuando se complementen. Esa es parte de la revelación para los últimos tiempos. Imagínense que los judíos ahora digan: creo que fue el Mashiach que vino, el que nosotros negamos por tanto tiempo, y agarren el Nuevo Testamento, el pacto renovado, y comiencen ellos también a enseñarlo. Imagínense cuántos peces vendrán si los judíos hacen eso. Pero imagínense que los creyentes, que los cristianos agarren el Antiguo Testamento y comiencen a enriquecer y decir todo lo que ellos ocultan y no predican casi de esas cosas, ni practican esas cosas. ¿Qué va a pasar? También, por otro lado, vendrán más peces y se llenarán ambas barcas del fruto de peces. Se necesitan las dos barcas. Y aunque ha sido una larga noche donde Simón le dijo a Yeshua: nada hemos sacado, llegó el momento de extraer lo que Elohim tenía escondido desde hacía 20 siglos. El tiempo de arrojar la red al mundo, a las aguas y a los mares con las dos barcas juntas, Antiguo y Nuevo Testamento, para pescar a los hombres. Ha llegado el momento, y por eso la importancia una vez más de esta clase, que nos arroja luz, que nos da a entender
y nos lleva a conocer muchos de estos pasajes que jamás los habíamos visto de esta manera. Leemos esa historia, pasó allí, pero ¿por qué pasó? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el Yeshua nos está diciendo con esa pesca milagrosa? Uno tuvo que llamar al otro y juntar las dos barcas. Ya Yeshua sabía, ya el Padre sabía todo lo que iba a acontecer con el cristianismo y con los judíos. Y él sabía todo eso. Claro, porque a él nada le sorprende. Y por eso ya tenía que hablarnos y dejarnos todo esto. ¿Para qué? Para que entendamos que no podemos estar rechazando a los judíos ni los judíos a nosotros. Y eso es un problema. La conexión de internet por ahí con Leslie falló. El libro sellado que está escrito por los dos lados. Escuchen esto. El libro sellado del que habla Apocalipsis tiene una peculiaridad. Está escrito por dos lados, por ambos lados, donde un lado representa el Antiguo Testamento y el otro lado representa el Nuevo Testamento. Otra vez, la idea de lo inverso, como en el caso de los idiomas en que se escribió la Biblia. Recuerden que dijimos que la Septuaginta la tradujeron al griego y nos llega a nosotros escrita al griego. La Torá, los libros de Moisés y todo lo que es la Torá, los escritos de los profetas se escriben en hebreo. Y aquí vuelve y nos habla entonces de la escritura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en este pasaje. Otra vez, la idea del inverso, como el caso de los idiomas en que se escribió la Biblia. Sin embargo, se trata de dos lados, de dos caras en un solo rollo, en un solo libro. Los testamentos no pueden ser independientes, están destinados a unirse, no pueden ser independientes, aunque de momento parezca que son entes diferentes, que hay un divorcio entre ellos. Eso no es así. Y es que de alguna manera ilustran el drama humano de su separación con lo divino y representan también la gran necesidad de que un día podamos unificarnos con Elohim, unificarnos con nuestro verdadero ser. Llegará un momento, eso también es lo que está anunciando. Por eso hasta ahora el Padre lo permitió, pero ahora ha llegado el momento de irlo uniendo. Porque anuncian también esa separación que ha habido del ser humano con el Señor. Y también nosotros separados de nuestro verdadero ser. El ser humano no está viviendo para lo que el Padre le creó. Y eso significa que está separado de su verdadero ser. Está viviendo una vida que no es la vida, no es el propósito del Eterno. Está viviendo una vida a su manera, inversa. Y tiene que haber un encuentro con el verdadero ser. Ya estamos terminando. Los dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis son también una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. Las dos olivas, las que producen el aceite necesario para la menorá, arder y que da luz. Y también esos testigos son los dos olivos y las dos menorá que están en pie delante de Elohim de la tierra, Apocalipsis 11:4. Como se trata de los dos testamentos, la palabra misma de Elohim ha advertido en muchas partes de la Biblia que se respete, porque habrá consecuencia. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Apocalipsis 11:5. Escuchen, si alguien lo quiere dañar, sale fuego. Al final, Yeshua va a vencer a la bestia y a todos sus secuaces con la espada de su boca, que es la palabra. Después de que aparecieron los dos testamentos completos hace 2000 años,
fueron asesinados. Los judíos mataron al Nuevo Testamento y los cristianos mutilaron al Antiguo Testamento. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Los dos testamentos tuvieron muertos a la vista de todos durante estos 2000 años. El Antiguo Testamento está muerto para los judíos y el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento muerto para los judíos y el Antiguo Testamento muerto para el cristianismo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Egipto es figura de las naciones. Recordemos a José, el soñador, y Sodoma es figura de Israel. Cristianismo y judíos son los responsables. Por eso dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Con la acción que hicieron, lo crucificaron. Porque no solo los judíos mataron a Yeshua cuando rechazaron el Nuevo Testamento, sino también los cristianos lo mataron cuando alteraron el Antiguo Testamento. Pues ambos evitaron la unión de las dos partes que revelarían los misterios de Elohim. Evitaron que el verbo hablara, pero ya estaba anunciado la resurrección de los testamentos. Ya estaba anunciado que eso iba a ocurrir y al final iba a resucitar de nuevo. O sea, los iba a unir y al unirse va a cobrar vida. Porque si usted tiene un Antiguo Testamento allí y usted no cree en ello, está muerto. Si tiene los judíos un Nuevo Testamento, bueno, ellos no lo tienen. Si ellos rechazan que ese fue el Mashiach, es como si estuviera muerto. Así como sucedió con las dos tablas de la ley que fueron rotas inicialmente y después volvieron a entregarse al pueblo de Elohim. Asimismo, al final de la visión y la profecía, los dos testamentos, que son los dos testigos, se pararán sobre sus pies y se asombrará el mundo cuando los vea. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim y se levantaron sobre sus pies. Apocalipsis 11:11. Es muy importante la frase, entró en ellos el espíritu de vida, porque el espíritu de vida es el tercer elemento necesario para la revelación total. Hay dos testigos, un espíritu. Un testigo es el Antiguo Testamento, el otro testigo es el Nuevo Testamento y el espíritu de vida es el tercer personaje que une las dos partes de la Biblia para que los mensajes de Elohim cobren vida. Bendito Rey por siempre. Y si recordamos los símbolos que ya hemos platicado, donde el Antiguo Testamento representa al Padre y el Nuevo Testamento representa al Hijo, tenemos entonces resuelto el misterio de la Trinidad. Esto es muy importante. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Algo así como las 3 etapas, ojo, algo así como las 3 etapas en que se manifestará el verbo, anuncio, Padre, cumplimiento, Hijo, y su unificación, Espíritu. No es la Trinidad como lo entendió Roma y como lo distorsionó. Son estas 3 etapas que se van a cumplir. Algo así como las 3 etapas en que se manifiesta el verbo. Anuncio, es el Padre quien anunció. Cumplimiento, es el Hijo. Y su unificación, al final, es el Espíritu. Esa es la Trinidad que luego tomaron para decir que eran 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 dioses.
Esa es la Trinidad que ya no creemos como ellos lo creyeron y como ellos lo aplicaron y lo tradujeron. ¿Entendieron bien la explicación de esos tres tiempos? Algo así como las tres etapas en que se manifiesta el verbo anuncio, cuando la Torá anuncia, representa al Padre. Cumplimiento, cuando llega Yeshua y surge el Nuevo Testamento, y luego la unificación es el Espíritu que une, el Espíritu que da la verdadera unidad. Entonces une al Nuevo y al Antiguo, y entonces ahí esa es de la Trinidad que se ha hablado, que no es como lo han dicho y no es como nos enseñaron. Padre, Hijo, Espíritu Santo son las tres partes de un proceso revelador. Por eso hay que ser bautizados. Nosotros nos bautizamos en el Padre ya, el Hijo, Espíritu Santo, porque eso es lo que significa esos tres tiempos. Hay que resurgirse, hay que sumergirse en esa vivencia de tres capítulos. Cuando Elohim anuncia y tenemos esperanza en lo que nos profetiza, cuando Elohim cumple y se manifiesta lo anunciado previamente, y cuando unimos el anuncio y el cumplimiento para confirmar que Elohim existe y que estaba detrás de los acontecimientos de nuestra vida desde el principio. Solo existe un Elohim, pero cuando habla, lo hace en dos partes, anuncio y cumplimiento. Anuncia, se cumple. Y entender el propósito oculto de lo que dijo e hizo es el tercer aspecto. Padre, anuncio; Hijo, cumplimiento; Espíritu, entendimiento. Vuelvo a repetir eso. Padre, anuncio; Hijo, cumplimiento; Espíritu, entendimiento. Por eso es que el Espíritu es quien revela todas las cosas. El Espíritu es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre anuncia, en el Hijo se cumple, y el Espíritu da el entendimiento y la sabiduría para aceptarlo. ¿Entendido? ¿Cuánto entendieron? No se trata de tres dioses, se trata de un solo Elohim manifestándose en tres procesos de tres tiempos. Ya no se discuta más sobre eso de la Trinidad. La Trinidad es un invento romano y ustedes saben ya, porque hemos hablado mucho de eso, de lo que representa Nimrod, su hijo y la esposa luego, esa Trinidad diabólica. Eso de ahí es que ellos toman esa figura. Bueno, me quedan 3 páginas. ¿La leemos? ¿La leemos? ¿Las 3 que faltan? Ok. Las 7 trompetas y las 7 copas. Otro ejemplo del espejo bíblico lo encontramos en la figura de las 7 trompetas y las 7 copas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Las 3 trompetas son el anuncio y las copas son el cumplimiento. Subraye eso. Subraye Apocalipsis. Anuncia esto. Las 3 trompetas son el anuncio y las copas son el cumplimiento. Las trompetas refieren catástrofes a la tercera parte de la tierra y las copas refieren catástrofe a todo el mundo en general, porque el pueblo judío es como la tercera parte del mundo, según palabras del apóstol Salía Pablo, ya que divide a la humanidad en 3 partes. Sed sin ofensa. En judíos 1 y 2 gentiles y 3 la Kehilat. Aquí están las 3 partes, las 3 ofensas que ha hecho los judíos, la ofensa que han hecho los gentiles y la ofensa de la iglesia o de la Kehilat.
1 Corintios 10:32 dice, así que las calamidades de las trompetas a la tercera parte de la humanidad son calamidades que le ocurrirán a una de estas tres secciones mencionadas, judíos, gentiles o iglesias de Elohim. Y como ya sabemos que los judíos recibieron un terrible castigo al rechazar el Nuevo Testamento hace 2000 años, pues fueron destruidos y dispersados por todo el mundo. Consideramos que ellos son esa tercera parte que sufrió las plagas de las trompetas. Así como el episodio de las murallas de Jericó, primero se tocaron las trompetas y después se cayeron las murallas. Debemos entender que las 7 trompetas son el anuncio primero de lo que sucederá después. Son la advertencia. Se toca la trompeta para avisar algo que vendrá más adelante. Esa trompeta yo creo que se están tocando ya. Del mismo modo, el juicio contra los judíos es un anuncio de lo que ha de venir sobre el mundo. Las calamidades que sufrió el pueblo judío por 2000 años son las trompetas que anunciaban a las copas que Elohim derramaría sobre toda la humanidad al final. Una lectura de los capítulos 8, 9 y 16 del libro de Apocalipsis probará que trompetas y copas son espejo, son tipo del espejo. Terminamos en esta noche recordándoles esto, que esas copas anunciadas en Apocalipsis o revelaciones, como se llama, habla de estos juicios que ya parte se han cumplido, parte de esa trompeta y esos juicios anunciados se cumplieron con Israel cuando rechazaron al Mashiach, y hasta el día de hoy la mayoría sigue esperando al Mashiach. Pero eso, recuerden que antes de Yeshua ser entregado, preso y luego posteriormente crucificado, recuerden que él se paró cuando iba a entrar a la ciudad, contempló la ciudad de Jerusalén y profetizó diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y dijo, vuestra casa será dejada desierta por cuanto no conocisteis el día de tu visitación. ¿Y qué pasó con los judíos? 70 años después, Tito Vespasiano subió, sitió la ciudad y la tomó, la prendió a fuego y destruyó el templo, y se cumplió lo que también profetizó en Mateo 24 Yeshua, y no quedó piedra sobre el templo. Entonces, ¿en qué tiempo pasó eso? 70 años después. Muchas de las profecías ya se cumplieron. Y ahora los juicios están sobre las naciones. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos dando esta clase bajo una pandemia que está matando gente por miles. Gente por miles. Ya se vuelven a ver ataúdes por montones. Estamos en tiempo de trompeta. Y recuerden que la trompeta se toca y después ocurre. Pronto entonces se va a manifestar lo que estamos esperando. Ya estamos viendo los juicios. Ya estamos viendo el cumplimiento. Pronto se manifestará nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por esto, hijos, atesoren esta palabra en su corazón. Vivamos una vida prudente y despierta. Y que el Ruach HaKodesh les dé entendimiento y sabiduría. Gracias por estar ahí. Gracias por durar el tiempo y no desesperarse.
Gracias por dejarse ver. Deben hacer arreglos aquellos hijos que los veo manejando. Por favor, para todo hay tiempo. Hagamos arreglos. Los que no se le presente algo, ok, porque se le presentó de momento algo que hacer, pero si no es así, administre el tiempo con sabiduría. Trate de estar en casa ya a la hora de la clase. Hágase de cuenta que usted está en la universidad, que es menos importante, pero con eso no jugamos cuando es en la universidad, y podamos entonces disfrutar la clase completa, porque no es verdad que manejando se puede disfrutar y puede chocar también. Por tanto, hagan arreglos, lleguen a la casa, preparen su lugar donde se van a sentar, piensen en la ropa que se van a poner para estar bonitos, para que salgan bien bonitos en los videos y disfruten de esa palabra que el Padre nos entrega. Que el Padre Eterno les bendiga en gran manera. Les amo y en el nombre de Yeshua HaMashiach oro para que esta palabra sea impregnada en sus vidas, en su corazón, que nuestro Padre Eterno les dé la revelación, que sean alimentados, que sean nutridos de esta palabra, fortalecidos y que entiendan como terminamos esta clase, que ya la manifestación gloriosa de la venida de Yeshua puede ser en cualquier momento, porque las trompetas han sonado y están sonando. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada hijo, cada hija que valora esta palabra, que valora lo que entregamos de parte tuya y que sean bendecidos. Levántalos con poder para gloria y honra de tu nombre, a ellos y los suyos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Buenas noches, muchas bendiciones. Les bendigo y me gozo de cada uno de ustedes. Shalom Alejem. Les amo. Amén. Bendecimos a mi esposa también. No sé si llegó a conocerse, a conectarse, perdón. Pero la bendecimos. Si estuvo por ahí y ve este video, entonces también les bendecimos. Sigan orando, sigamos orando por ella para que el Padre Eterno se glorifique. Ya ven cómo está de bella, aunque está dolorida y todo, pero está preciosa. Bendiciones. Bye bye. Shalom Alejem. Les amo.